titulado esta exposición, esta reflexión, La fe cristiana en el corazón de la independencia, 1821 a 1924. Mi reflexión quisiera ser más teológica que histórico-política, intentando recoger la misión de la teología y de los teólogos que el Papa Francisco ha propuesto, sobre todo las últimas semanas, tanto en la visita a mi querida universidad, mi alma mater, la Pontificia Universidad Gregoriana, como a la Comisión Teológica Internacional, en el desarrollo y sintonía que están presentes en el video que hizo para la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Argentina por el 100º aniversario de la Facultad de Teología, y que retomó también Monseñor Su Eminencia José Tolentino en la Pontificia Universidad Católica del Perú el año pasado. Esta línea teológica comprende ir abandonando progresivamente la excesiva atención a temas e interrogaciones poco relacionadas con las realidades complejas de la humanidad, especialmente los desafíos de las realidades periféricas del mundo y los procesos que no se ven desde ciertas cátedras, manteniendo sin duda la seriedad académica. En efecto, a veces en teología se tratan solo temas sociales e históricos en su trama política o económica, sin las profundizaciones en niveles más hondos. Y viceversa, se suele hacer teología tendiendo a especulaciones de ideas teológicas genéricas importantes pero desituadas, como abandonando a su suerte desafíos históricos acuciantes a los que la Iglesia y la fe no están dando respuestas suficientes, circunscribiéndose o solo a pensar el mundo en los propios términos que éste nos da, o solo a deducir la realidad compleja mundana desde conceptos previamente elaborados en teología. Por eso el Papa Francisco recuerda, y esto lo dijo a la UCA, la doctrina no es un sistema cerrado, privada de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas y cuestionamientos. Por el contrario, la doctrina cristiana tiene rostro, tiene cuerpo, tiene carne, se llama Jesucristo, y en su vida, la que es ofrecida de generación en generación a todos los hombres y en todos los rincones. Custodiar la doctrina exige fidelidad a lo recibido y a la vez tener en cuenta al interlocutor, su destinatario, conocerlo y amarlo. Este encuentro, dice el Santo Padre, entre doctrina y pastoral no es opcional, es constitutivo de la teología, que pretenda ser realmente eclesial. Las preguntas de nuestro pueblo, dice el Santo Padre, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Todo esto nos ayuda a profundizar en el misterio de la palabra de Dios, la palabra que exige y pide dialogar, entrar en comunicación. De allí que no podemos ignorar a nuestra gente a la hora de hacer teología. Es decir, la teología se hace desde la riqueza de la experiencia histórica en la que se encarna el Verbo, por tanto, desde el futuro de Dios, que quiere conducir a toda la humanidad a su reino. Me alegra que aquí, en mi querida universidad, una de mis 3 almas maters siga dejándose inspirar cuando el Papa dice que hay que seguir los acontecimientos teológicamente, incluso que por ello urge una teología de la sinodalidad, es decir, del camino hecho juntos por aquellos que viven la experiencia humana e histórica.
una teología del camino en común de los creyentes en medio y ante los sujetos humanos periféricos y los acontecimientos interpelantes que nos desafían como Iglesia para darles oportuna y vivamente una respuesta adecuada desde la fe que signifique, como Jesús, una esperanza que no defraude, o como nos enseñó en esta misma aula el queridísimo Padre Juan Alfaro, en esta misma aula decía, una esperanza esperante. Entonces, permítame hacer referencias al hecho del Bicentenario. Le he llamado al primer punto vicisitudes del Bicentenario de la Independencia Americana en el Perú y las personas, sectores y acontecimientos más recordados. Solemos describir los acontecimientos de la independencia, de la gesta emancipadora, con personajes, problemas y soluciones del Bicentenario, refiriéndonos siempre a lo más destacado y a los más destacados en esta historia. En el Perú, concretamente, se nos enseña la llegada de San Martín a las costas de Ica, formando huestes independentistas con las poblaciones nativas que contorneaban Lima, que suben por la sierra de Huancayo, que llegan a Cerro de Pasco, triunfan en la batalla de Uliachín, bajan por el valle de Huaura, hasta la declaración de la independencia en el sagrado balcón de ese pueblo, y llegan luego a Lima, que se prepara para recibirlo luego de su abandono por el virrey La Serna, para que se iba a concentrar en el Cusco, firmando días antes sus vecinos notables el Acta de la Independencia, la que se jura el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas, con las palabras que todos sabemos de memoria, especialmente los peruanos aquí presentes, y luego se celebra un Te Deum. En la mayoría de lo que hemos aprendido se deja curiosamente bastante de lado todo lo que terminará en 1824, Junín y Ayacucho. Y muy poco se habla de los colaboradores peruanos, criollos y mestizos, y en su mayoría provincianos, que fueron fundamentales en ambos momentos. Y ha sido un logro que varios historiadores hayan recuperado en estos relatos las figuras de ilustres provincianos peruanos, que aportaron todos sus conocimientos para lograr una patria independiente y democrática, aunque la mayoría son poco conocidos y brilla más bien la imagen de los dos libertadores, San Martín y Bolívar. Ahí tienen ustedes a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, a José Faustino Sánchez Carrión, a Francisco Javier de Luna Pizarro, mi predecesor, Toribio Rodríguez de Mendoza, Polito Nanue. Incluso fueron estos maltratados, como Francisco Javier de Luna Pizarro, le fue enviado varias veces al exilio por Bolívar. De tal manera que estos héroes, San Martín, Bolívar, Sucre, no actuaron solos. También ha sido un logro el estudio de las conspiraciones, movimientos, montoneras, rebeliones de los pueblos peruanos que ayudaron a comprender la vastedad de lo acontecido, aunque son estudios poco conocidos desarticuladamente o por estudiarse. Son muy pocos los que han sido estudiados. Si a esto agregamos que muy rápidamente se pasa a describir y a escribir la historia de la independencia y de la República a partir de los presidentes, la historia profunda, compleja, se simplifica y se frustra nuestra conciencia histórica porque no nos sentimos comprometidos con ella, no seguimos el hilo conductor de tal diversidad y seguimos con poca profundidad lo que está ocurriendo, como sucede hoy. El trágico presente que nos acecha es quizás la ocasión para retomar la tarea de comprender más hondamente nuestra complejidad, con ayuda también de una teología que asuma esta misión. En verdad, es cierto que recorrer los hechos históricos partiendo de procesos políticos permite tener un esquema básico de comprensión. Pero sucede también y siempre el problema de la simplificación.
incluso en grandes autores que han marcado nuestro horizonte más serio, como Basadre, Jorge Basadre, el gran historiador, quien atribuye el nacimiento de la nación peruana a un ideal proveniente de algo así como una angustia metafísica que domina promesa, la promesa peruana, que tuvieron los americanos y que se resolvió en la esperanza de que viviendo libres cumplirían su destino colectivo. Teniendo en cuenta esto, si tomamos las batallas de Junín y Ayacucho, que reconocemos muy limitadamente para muchos, es una sorpresa algunas cosas que no son conocidas o poco conocidas. La referencia a la genialidad y perspicacia de José Andrés Rázuri, provinciano, natural de San Pedro de Io, que cambia la orden de Bolívar a través de la mar y produce un giro fundamental que convierte la derrota en victoria. Como es también otra sorpresa, la referencia a que siendo mucho menor el contingente del Ejército Libertador en la Pampa de Aquino, el nivel de cansancio que llevaban las fuerzas realistas después de recorrer casi 4.000 kilómetros fue un factor decisivo para su derrota, así como la dispersión de su organización, ya que cuanto más grande es un componente, más difícil es organizarlo y agilizarlo. Y aquí también sorprende una observación respecto a los soldados. El componente de ambos bandos, el realista y el independentista, era preferencialmente indígena, recogido de todos los pueblos por donde pasaban ambos ejércitos, recogiéndolos y con amenazas o con negociaciones acerca del tributo indígena o de la liberación de su condición esclava, generaban las presencias en ambos ejércitos simultáneamente. En todo caso, no se valora las intencionalidades propias de la población nativa. Y se supone que una participación pasiva de estas poblaciones terminaba en una especie de oportunismo en donde tanto los realistas como los independentistas usaban a estas personas por los intereses inmediatos que tenían. De modo que si además de enarbolar a los grandes libertadores, a duras penas se destaca la presencia real y efectiva de los ilustrados intelectuales provincianos, llegados a la población de base, ya no queda sino considerarlos masa de uso, sin responsabilidad ni conciencia. Y así también se podría seguir cualificando la presencia de movimientos populares, locales, que hubo en resistencia contra el poder realista, sin valorarse su sentido preciso y profundo de participación. Por eso me alegra compartir esta reflexión aquí, en esta universidad teológica, porque estamos llamados a mayor profundidad, más allá del análisis de las ciencias históricas, sociales y humanas, es decir, el recuerdo de las orientaciones del Papa Francisco. Permítaseme hacer un acercamiento a estos hechos, luego de que también las investigaciones históricas han avanzado, lo que nos permite una mejor reflexión teológica, tan querida por el Santo Padre para nuestros tiempos. La profundización del sentido de los hechos y personas, pueblos participantes, podrá llevar a aprender mejor de la historia y encauzar mejor nuestra misión evangelizadora y eclesial sinodal. Segundo punto, las vicisitudes del Bicentenario en las personas, pueblos y sectores y acontecimientos más olvidados. En los relatos que hemos recordado aparece una especie de pueblo pasivo en medio de un escenario de líderes realistas e independentistas como realmente protagonistas activos. Pero todos sabemos que la historia colonial anterior a la independencia no había sido así. Si no había sido así, si la colonia fue una mezcla permanente de una república de indios con una república española en donde los indios exigían derechos y participaban de diferentes maneras, y se nos contaba siempre la historia de las concesiones que se daban, pero no de la intencionalidad de la población indígena, ¿cómo no podría serlo en la historia independentista? Y sin embargo, existe, pero es poco conocido. Lo que ha sido expuesto en los estudios distintos de los movimientos populares estuvo marcada ya desde sus inicios por la enorme organización de diversas comunidades
tanto en la colonia como en la propia gesta independentista, que no pudieron impedir la entrada y el asentamiento de los españoles, pero sí supieron organizarse para que, usando el mismo sistema jurídico colonial, consiguieran abrirse paso en medio de un sistema social de castas y cultural de desprecios y prejuicios que hasta hoy hemos heredado como costumbre, aunque en realidad afirmemos una abstracta igualdad general. Es innegable el efectivo protagonismo de los españoles peninsulares y americanos, y que estos hicieron uso de las poblaciones nativas, pero se ha de seguir estudiando aún los diversos tipos de participaciones que tuvieron poblaciones nativas, que ya habían sido muy organizadas durante el virreinato y mantuvieron su papel activo de defender y ampliar los derechos durante todo el periodo colonial, y así habría ser también en el periodo republicano. En efecto, la estructura del dominio colonial no se hubiera podido sostener si los pueblos nativos sometidos de las diversas culturas y lenguas no aceptaban pactos en que reivindicaran en parte sus propios derechos. Es verdad también que estos pueblos nativos no tuvieron una unidad uniforme, dado que también el incanato había sido una imposición. Con mayor razón, la cierta estabilidad colonial dependía de que estos pueblos no se unieran contra ella. Resultó mejor para los españoles mantener esta división por medio de pactos diferentes, haciendo alianzas con unos para neutralizar a otros. Pero esto no quitaba su derecho y su autonomía organizativa, solo que les costó formar una unidad mayor, siempre difícil y compleja por la diversidad, no solo cultural, sino también geográfica, lo que dura hasta hoy en el Perú. Y desde ya está claro que el Perú, para ser unido, antes incluso de la conquista, debería haber llegado a acuerdos interregionales e intercomunitarios que hoy incluso son sumamente difíciles. Pero esto no los hace ser pueblos objeto, solo los hace ser sujetos de base, organizados, pero sin horizonte común. Por eso muchos que no entienden la sed de unidad, usan la diversidad para imponerse, abandonando la búsqueda de eso que el Papa Francisco denomina armonía. Quizás sea una buena línea, no solamente política, sino una buena línea humana y espiritual, el construir un Perú con armonía entre las diferencias. Una prueba la tenemos desde los inicios de la colonia con la gestión de Toribio de Mogrovejo, protector de los indios, que muestra una comprensión muy profunda del nivel de subjetividad social creativa y letrada por parte de los indios. Eso, por ejemplo, sucedió con los indios de San Lázaro a inicios de la entrada de Santo Toribio en Lima, que refleja lo que se irá acumulando con los siglos. No solo el leguleyismo, o sea, exigencias, digamos, de todo tipo con leyes, sino también la legalidad jurídica y sobre todo el desarrollo de una gran sabiduría y fe cristiana reconocidos y relanzados universalmente por el arzobispo. Como era su protector, es algo que pocos hemos hecho en la historia posterior, dado que para conocer tiene que hacerse mucha experiencia y siempre hay la tentación de la superficialidad, como es hoy día. La frivolidad todavía abunda y no podemos entender nuestro pueblo. Es verdad que en el caso de San Lázaro, que es una parroquia donde yo he estado párroco durante 5 años, se trataba de indios adelantados. El caso de Toribio, les explico brevemente, fue que él se había ido de viaje y los jesuitas de esa época, perdonen los jesuitas, ¿no? Los jesuitas de esa época, con el virrey Hurtado de Mendoza, los llevan a la reducción, hacia la fuerza. Y Toribio sabe que con ellos él tiene una especial dedicación porque son indios adelantados, o sea, son indios de familias
colaboradores con la corona a cambio de educación. Y entonces se amarga y manda que regrese. Y pasa encima del virrey. Estos ejemplos se continuaron y continúan hasta hoy. Son los casos ejemplares de la colonia los que están vigentes en la República. Por eso es que es importante tratar el tema después de Ayacucho, porque no hemos terminado de liberarnos. En ese sentido, así como estos indios adelantados fueron, diríamos, acompañados por Santo Toribio, los demás pueblos no eran también adelantados en el sentido de comunidades que lograron mantenerse con algunos tipos de acuerdos para lograr el derecho de existir. Pensemos en Huancayo. Huancayo es la despensa de Lima. Y en Huancayo no hay ninguna hacienda. ¿Y por qué no hay haciendas en Huancayo? Porque llegaron al acuerdo de que nos deja ser comunidad y ser libres y nosotros te mandamos toda la comida. Y así entonces lograron evidentemente con una decisión que tenían, una necesidad los españoles de que los huancaínos no se unieran a los cusqueños, entonces fueron colaboradores de los españoles. Pero estaba en juego la vida local, concreta. Y en parte Cusco también significaba una especie de dominio. Pero evidentemente también hay un deseo de ver cómo poder reintegrarse en una unidad. Quisiera por eso ir más allá. Quisiera ir a la raíz antropológica y espiritual que se expresa también en la dinámica social popular indígena, presente en las huestes realistas independentistas y que no parece ser una mera indiada, como algunos dicen. Para esto, permítaseme referir otro hecho más cercano a la época independentista y que, debido a la calidad del esfuerzo que realizan las comunidades nativas, muestra la importancia decisiva y el sentido antropológico y espiritual de la participación popular de base en el Perú, ya antes de la declaración de la independencia y al inicio de la República. Me refiero a la llamada rebelión de los olleros de Huarochirí en Lima en 1750, estudiada acuciosamente por Scarlett O'Pelan. Iba a traer el libro para dejarlo a la Gregoriana, se lo voy a mandar igual para la biblioteca, ¿no? Pero Scarlett ha hecho un excelente estudio sobre esta rebelión y se ha atrevido a decir por primera vez, no será el primer grito independentista del Perú. Es una cosa que nadie ha estudiado. Esta rebelión de 1750, llamada entonces primer grito independentista, fue respondida con la represión y misericordia por parte española 30 años antes del levantamiento de Túpac Amaru, en 1780, 71 años antes de la declaración de San Martín y 74 años antes de la batalla y acuerdo de Ayacucho, y contemporánea con el movimiento de Juan Santos Atahualpa en la selva del Cusco. Este hecho estudiado por O'Pelan también ha comenzado en el Rímac, en el mismo pueblo, en el mismo barrio de donde es San Lázaro. Esta vez se organizó durante las fiestas de Amancaes, que eran unas fiestas integradoras de los distintos pueblos, se llamaba el Día de la Raza o el Día del Indio, pero que eran una especie de gran fiesta de encuentro entre pueblos, con folclore y esas cosas. Pero esta vez fue después del cataclismo producido por el terremoto del 28 de octubre de 1746, en el que se remecieron también todas las bases de la poderosa capital limeña. Este hecho nos puede ayudar a comprender la profundidad de la presencia de las bases populares en su respuesta al desafío del mundo colonial, arrinconado en un momento de debilidad y que contribuyó en cierto modo a sentar las primeras bases de la sociedad que se genera en el siglo XIX, y aunque sin plasmar aún el sentido universal de este movimiento profundo que el hecho anuncia. Esta rebelión fue preparada por las comunidades de huarochirinos en Lima que se dedicaban a fabricar ollas en el barrio de Cocharcas, y vecinos indios de Amancaes en Lima,
durante las fiestas de Mancaes. Todos los 24 de junio, los 4 siguientes 24 de junio de 1746 a 1750. Aquella vez Lima estaba en el suelo, las condiciones de deterioro del centro de poder se prestaron a un intento más amplio de radio, del más amplio radio, partiendo desde los derechos agredidos por el virrey Manso de Velasco, que había hecho perder el derecho a la educación a los indios de Huarochirí, y con el pretexto de que además se emborrachaba y hacían escándalos durante los campamentos que hacían para sobrevivir en medio de la destrucción de toda la ciudad. Una cosa muy importante es que se organizaron de tal manera que quisieron hacer una especie de revolución. Para eso iban a desviar el río Rímac para que inundara la ciudad e iban a matar al virrey. De tal manera que durante la fiesta del 29 de septiembre de San Miguel Arcángel del año 50 tendría que producirse la rebelión. Se trataba de aprovechar la fiesta dado que los guarochirinos podían vestirse de ángeles arcabuceros y recibían armas para el efecto. Además, entonces, a partir de esto, lo cierto es que se trató de una ambiciosa intentona que al final fracasará debido a la confesión de una persona, se dice de un mulato, con el párroco de San Lázaro, quien pasó la voz urgente al virrey, tras lo cual se preparó premeditadamente la respuesta sorpresiva sobre los rebeldes y finalmente se desencadenó ajusticiamiento sangriento que pretendió ser ejemplar respecto a los rebeldes y visiblemente fueron expuestos sus cuerpos en toda la ciudad por varios días con olor a carne podrida. Estos hechos se agregaron ya a la dramática tragedia del terremoto y que se sumó a la diversidad de levantamientos ese siglo. Se sabe que se colgaron varios cadáveres en la muralla de la ciudad, la cual despedía un espantoso olor. Fuera de este hecho, casi desconocido, rescatado por Opelan, no deja de ser curioso que en el discurso de reinauguración de San Lázaro, 8 años después, el jesuita Juan Sánchez hace un excelente discurso profético en el cual llama a un compromiso radical de toda la clase española, noble y criolla a identificarse con los leprosos de San Lázaro y hacer obras de caridad. Y junto con ello, poco tiempo después, se otorga una importancia muy grande a la Eucaristía y por lo tanto centrarse en la Eucaristía porque alguien se había robado un copón y había dejado botada la Eucaristía en la Alameda de los Descalzos. Y finalmente entonces se genera una tercera devoción pequeña que es Jesucristo crucificado, pero no como el Señor de los Milagros lo tenemos, en grande, sino pequeñita. 3 cosas entonces: dedicarse a los leprosos, ¿no? Dedicarse al Señor de los Milagros y a la Eucaristía. ¿Qué se pretendería con esto? Se pretendería que algo debía reducirse y algo debería ampliarse en la fe de los indígenas. Y entonces, ante la tragedia que ocurrió del último terremoto, empezamos a reflexionar sobre otras cosas que son importantes. En el Perú siempre ha habido terremotos, pero los más serios han sido, primero, en el año 1655, después en el año 1667 y luego el demoledor de 1746. Curiosamente, en 1651, un mulato pinta la imagen del Señor de los Milagros que conocemos ahora en un muro. Y hasta el día ningún terremoto que haya existido en Lima ha podido destruir el muro. Y por eso se le llama Señor de los Milagros. El primer milagro es que la pintura se mantiene incólume. Pero hay algo muy importante, algo tuvo que suceder en 1651 para que un negro pintara un Cristo mestizo. Le llamamos el Cristo moreno, porque es moreno,
pero moreno por mestizo, pero quien lo pintó es un mulato. En ese sentido, algo motivó para que este mulato lo pintara y no sabemos bien qué cosa. Por la imagen tenemos conciencia de que se trata de expresar en esa imagen el sufrimiento de quien sufre, la identificación con el sufrimiento de Jesús y simultáneamente también la esperanza en un Dios que perdona, que acompaña. De tal manera que años durante los que se fue gestando la Hermandad del Señor de los Milagros son estos. Y el desarrollo de esa hermandad algo tiene que ver siempre con el sufrimiento no solamente personal, sino también social, porque crece mediante los terremotos. Lo que pasa es que después del terremoto del 46 hay la masacre del 50. Y después de la masacre del 50 no sabemos y tenemos que estudiar qué pasó con la procesión. Si hay necesidad de una religiosidad alternativa, de adoración de la Eucaristía, si también hay necesidad de adorar al Cristo, pero más pequeño, y si hay necesidad de dedicarse a los leprosos, ahí está pasando algo, en la misma ciudad. De tal manera que se está abriendo paso a una necesidad de profundizar qué sentido tiene esta imagen del Señor de los Milagros en el corazón del sufrimiento de nuestra gente, especialmente de los indios, de los negros, de los criollos y especialmente de los mestizos. Esto es algo importante aquí porque como vivimos la reinauguración de San Lázaro el 13 de abril de 1758, esta prédica ardorosa, encendida y profundamente teológica, es de una calidad teológica impresionante. Lo hemos estudiado en un libro que hemos presentado también en Lima, vamos a entregarlo también a la universidad en poco tiempo. Lo importante es que estuvo presente además el virrey Manso de Velasco y además la audiencia aprobó la homilía. O sea que era con toda autoridad hecha, pero 8 años después, pero en el discurso no hay una sola mención a la masacre. Ni una sola mención a la masacre de 1750, que no solamente paró en Lima, inmediatamente se generó después de la derrota un levantamiento de todo Huarochirí, que fue una cosa que afectó a la ciudad de Lima muy fuertemente. Entonces, vamos a ir al final. Por otra parte, entonces, el crecimiento que ha tenido la Hermandad del Señor de los Milagros tiene que ser explicada y es un tema que tenemos que ver. ¿Por qué es tan importante esta procesión en nuestras vidas? Termino para poder, se lo puedo dejar escrito para que lo puedan tener. Lo siguiente. En nuestra historia siempre confundimos los peruanos el héroe con el mártir. En nuestra historia no hay héroe que sea verdaderamente héroe que no sea mártir. Son muy pocos los héroes que no son mártires. Y esto es muy importante, porque la gran cuestión es cuál es el sentido de esas participaciones populares desde la base, estas protestas o inclusive estas demandas jurídicas que los pobres hacen. Es el sentido de un pueblo que se siente digno, pero se siente maltratado. Y entonces hay una mezcla de las formas religiosas con la experiencia humana, expresada en eso que el Papa llama piedad popular, que no es sistematizada, pero es intuida. Mi propuesta para esta reflexión es esta. ¿Cómo explicamos? Ponernos como pregunta, y también ponernos como pregunta teológica. ¿Por qué los peruanos confunden héroe con mártir? No es siempre en todos los pueblos, ¿no es cierto? En Francia me enteré en poco tiempo que los héroes eran todos como Napoleón, ¿no es cierto? Aquí es distinto. Y entonces viene un problema fundamental. Al confundir esto, estamos ante un testimonio de que el modo como interviene un pueblo en su historia
no es el de batallar en las batallas con líderes preclaros o como con esos metafísicamente, diríamos, inspirados en la libertad, sino que el modo en que tiene el pueblo de intervenir es, a partir de su sufrimiento, reclamar sus derechos, sufrir y acumular esperanza. Y quizás eso está por estudiarse teológicamente. Problema muy serio para nuestra teología, porque lo que estaríamos aquí, y con eso concluyo, estaremos aquí ante una participación de la fe cristiana en el corazón de la independencia desde un punto de vista antropológico, espiritual y existencial, para decirle al Perú: solo el que se sacrifica puede darle futuro a nuestra nación. Y no todos se sacrificaron, pues. Pero sí, permítanme leerles solamente la lista que he logrado improvisadamente hacer. Tupac Amaru, María Parado de Bellido, Mateo Pumacagua, Micaela Bastidas, José Olaya, Mariano Melgar. Y dentro de la República, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, José Gálvez Egusquiza, Abelardo Quiñones, Leoncio Prado, Elías Aguirre, Jorge Chávez, Marlelina Moyano, Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión se inoculó el microbio para estudiarlo y se murió a consecuencia. Quien no es mártir no es héroe. Y quien no vive en gracia, no acoge la gracia y no la practica, entonces genera una desgracia. Que Dios los bendiga y gracias.